Definitivamente es claro que la comprensión de la transformación digital es algo que no da espera. Por eso los gerentes han tenido que tener una actitud un poco más receptiva frente a este fenómeno digital. Y en este sentido, Adriana González, gerente general de Mercer, nos hablará de estas actitudes que deben tener los líderes frente a la transformación digital. Después de 10 años en Mercer, Adriana ha sido nombrada como la nueva CEO para Colombia. Durante su trayectoria en Mercer, ha trabajado en diferentes aspectos, tales como consultoría en remuneración ejecutiva, líder del hub regional, líder de país para Perú y lideró el negocio de la carrera de Mercer para Colombia, Centroamérica y el Caribe desde el 2016. Con más de 15 años de experiencia, ha hecho parte de diferentes proyectos que han involucrado todos los niveles en la definición de estrategias de recursos humanos. Adriana tiene experiencia en compensación de la fuerza de trabajo, soluciones de compensación para expatriados, Balanced Scorecard y arquitecturas organizacionales. Adriana también ha implementado estrategias empresariales en diseño e implementación de gestión de desempeño y estructuras de recompensas, incluyendo la definición de planes de incentivos alineados con la estrategia de organización y análisis comparativos en remuneración. Antes de ingresar a Mercer, Adriana trabajó para una firma de consultoría especializada en remuneración ejecutiva y en Oracle como analista de consultoría estratégica para la región emergente de Latinoamérica. Es graduada de Finanzas y Asuntos Internacionales, tiene un posgrado en Finanzas y Negocios Internacionales y una maestría en Economía Internacional de la Escuela de Economía de Berlín, Alemania. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por esa presentación. A mí sí me gusta la foto en blanco y negro. Es un placer que me inviten a uno a un foro de tecnología y de innovación a hablar de gente, porque generalmente en este tipo de espacios, pues lo primero que estamos viendo es cuál es la tecnología más moderna, qué es lo que está pasando, qué están implementando las organizaciones, y lo que estamos dándonos cuenta es que uno de los factores más importantes para ser bastante exitosos en los negocios y en la implementación de las tecnologías y de la innovación, pues son las personas. Y las personas tienen que ver con los empleados, pero también tienen que ver con los líderes. Entonces hoy les voy a invitar a que hablemos un poquito del liderazgo y de qué significa el liderazgo en un momento de disrupción y cuáles son esas nuevas actitudes que los líderes tienen que tener para transitar en este nuevo entorno, que definitivamente no es más fácil que el anterior. Yo no sé si ustedes ven esta ahorita y es como sentirse en el momento actual, en el mundo disruptivo. Parece que estuviéramos surfeando todos los días una ola que nos está comiendo, digamos que espacios que no son tan seguros, tan certeros, y es que estamos en un mundo de disrupción que viene desde lo económico y lo geopolítico. Todos los días en las noticias hablamos de Brexit, hablamos del conflicto comercial entre China y Estados Unidos que todos nos preocupa. Todos los días la tasa de cambio está subiendo. ¿Vieron cómo amaneció hoy el peso frente al dólar? Está por encima de 3.400 pesos y eso nos empieza a preocupar porque realmente nos empieza a tocar no solamente la mente sino el bolsillo y cómo las economías se están movilizando. La disrupción está atacando la forma como las compañías se están aproximando a sus clientes, y es que aquí empezamos a ver que la democratización del mercado está haciendo que entren nuevos competidores y nuevas compañías y que lleguen más rápido, de una manera más barata, incluso mejor. Ahora Adriana Molano hablaba de Netflix, de Airbnb, hablaba de Uber cambió la forma de transportarnos. Netflix cambió la forma de ver televisión o ver cine o ver películas, Airbnb la forma de hospedarnos, pero realmente llegaron esos unicornios que nadie conocía, que eran un par de chinos universitarios que decidieron empezar a transformar la forma de hacer las cosas, no necesariamente la tecnología, sino un modelo de negocio para llegar al mercado, y es así como empiezan a implementar plataformas que les ayudan a darle vida a este modelo de negocio y que hacen que esa transformación que conocemos como digital sea realmente la forma de llevar un mayor valor al mercado. Entonces estos modelos hacen que los negocios empiecen a preguntar cómo competir. Hoy Netflix no está tranquilo. Netflix cuando empezó, pues lo que hacía era distribuir DVDs por correo, era un modelo logístico, no era un modelo de streaming. Sin embargo, supo saber en qué momento empezar a invertirle en un negocio del futuro manteniendo el negocio de su momento. Tenemos también disrupción en el modelo de talento. Estamos cambiando la forma como lideramos. Y ese digamos que es uno de los grandes retos que tenemos, no solamente como líderes, sino como empleados. Estábamos acostumbrados a ese gerente que nos daba órdenes. Ahora ya no es así. Ahora ese gerente es el que nos da coaching, el que nos acompaña, el que nos escucha.
porque además como empleados ya empezamos a entender que tenemos la capacidad de decir lo que pensamos, y ya no solamente lo decimos al interior de la empresa, lo decimos por las redes sociales. Qué peligro, ¿no? Qué peligro que cada cosa que un empleado siente en la organización puede ser tan público como los usuarios de Facebook, LinkedIn o Twitter. Esto hace que realmente empecemos a pensar que definitivamente el mundo es diferente, porque además no solamente el trabajo es diferente, la vida es diferente, las familias son diferentes. Hace 20 años uno le preguntaba a un abuelito cuál era la composición de una familia y se la describía de una forma. Hoy en día no la podemos describir de la misma manera. Tenemos temas de avances médicos que están haciendo que vivamos en mejores condiciones, pero además que vivamos más, y la longevidad se vuelve un problema más allá de las reformas pensionales. Vamos a vivir 100 años, vamos a tener que tener ahorros y bienestar financiero para los 100 años, pero también el mercado laboral va a tener que decidir qué va a hacer cuando la gente no se puede retirar a los 57 o a los 62, porque si no tendrían 50 años en la pensión. ¿Qué van a hacer ustedes cuando estén en casa esperando que pasen los próximos 50 años para definir en qué ocupo mi tiempo? Y es así como definitivamente la globalización nos empieza a poner retos en donde definitivamente la gente tiene que empezar a pensar en hacer cosas diferentes. Existe un libro bien interesante que se los recomiendo si no lo han leído, se llama La Tierra es plana, de Thomas Friedman. Y Thomas Friedman lo que dice es que el mundo se está moviendo por la globalización del conocimiento. Y es que ya los individuos tienen el poder de obtener conocimiento en diferentes espacios. Ya no hay que ir a Harvard para saber de transformación digital, porque el conocimiento cada vez es más público y lo que nos está permitiendo es generar redes universales que nos apoyan en términos de creatividad, de innovación y que hacen que el universo fluya muchísimo más rápido. Y ese es el poder que las personas empezamos a tener cuando nos empezamos a enfrentar a todos los temas de digitalización, a los temas de la transformación digital, y es que empezamos a cambiar la forma de aprender, la forma en cómo solucionamos los problemas del día a día, temas de bancarización, cómo obtenemos energía, cómo obtenemos avances tecnológicos en términos de salud. Todo eso tiene que ver con ese espacio del conocimiento que ya es algo público y que podemos compartir. Y bueno, todo eso está afectando lo que se llaman modelos de talento y modelos económicos en donde necesitamos aprender a hacer las cosas diferentes. Y aparece una cosa que se llama el gig economy, que traducido para muchos al español es la economía de los encargos, y es que los modelos laborales ya no son como eran antes. Los modelos laborales no son ese empleado directo. Hace un par de años decíamos que las compañías que tenían temporales era porque se estaban buscando ahorrar una platica. Y pues cuando una compañía tenía más temporales que fuerza laboral interna, pues decíamos que está loco, y sobre todo porque muchas veces estaban tercerizando el conocimiento crítico que tenía la organización. Sin embargo, hoy lo que aparece es que el empleado es el que no se quiere contratar. No es necesariamente la organización la que le está diciendo que le va a dar un espacio temporal para que haga su trabajo. Y es que nos empezamos a dar cuenta que las personas están privilegiando el balance vida-trabajo, y que en algunos casos las nuevas generaciones deciden que hoy aprenden una cosa y dan sus servicios por eso, pero mañana están interesados en aprender nuevas cosas, y esto empieza a facilitar una cosa que se llama el lifelong learning, que es básicamente mantenerse aprendiendo toda la vida, porque al final del día todo está cambiando tan rápidamente que ya quedarse con una carrera de 5 años, pues la verdad no sirve, porque además en la carrera de 5 años, cuando yo empecé, lo que aprendí en el año 1, a los 5 años ya no es algo que se usa de la manera que yo pensaba que se iba a usar. ¿Cuántas personas no salieron al mercado laboral con unas competencias maravillosas y se están dando cuenta que algunas de esas profesiones son las que más estamos esperando que estén en disrupción por la tecnología o por la inteligencia artificial? Si aquí hay algún abogado, siéntolo mucho, pero dicen que es una de las carreras que más distorsión va a tener en el futuro con la inteligencia artificial, porque al final del día la inteligencia artificial puede aprender mucho más rápido, puede hacer el manejo de algoritmos y al final puede dar solución y asesorías frente a una cantidad de experiencias pasadas que al final del día son los códigos, son las cosas que se deciden en los juzgados, son las experiencias y las leyes de los diferentes países. Entonces, realmente la vida y el trabajo están cambiando, y este slide con intención fue hecho así como con muchísimas cosas, y es, pues llegamos a un punto en donde estamos aprendiendo que tenemos cloud, que tenemos tecnología e inteligencia artificial,
3D. Hace un par de años apenas empezamos a crear conciencia de lo que nos venía. Hace apenas un par de años empezamos a entender que la gente hay que desarrollarla en ciertos conocimientos que no tenemos hoy. Hoy en día hacemos nosotros un estudio a los primeros niveles de las organizaciones en donde les preguntamos cómo esperan ver el futuro del trabajo y qué están haciendo. El 99% de los ejecutivos de primer nivel dentro de este estudio, que son casi todas las compañías del Fortune 500, están diciendo que están trabajando en definir cuál es la fuerza laboral del futuro que van a necesitar, porque el 73% de esos mismos ejecutivos están viendo una disrupción total en la industria en la que trabajan. Entonces, cuando empezamos a ver tecnología de la nube, 3D, Internet de las cosas, automatización y robótica, todos están pensando dentro de su modelo de negocios cómo van a implementar esas nuevas tecnologías, pero adicionalmente cómo van a poder organizarse para poder ser mucho más eficientes y llevar propuestas de valor mucho más certeras al mercado. Y aquí llegamos a un punto de inflexión, porque ya el pensamiento no es solamente qué tecnología uso, y es qué gente necesito para poder tener esos procesos tecnológicos mucho más adelantados y cuáles son las expectativas de las personas frente a esto. Y esto es crítico, porque hace unos años la gente no pedía, o la gente no tenía, digamos, una conciencia de que quería diferentes cosas, una expectativa de la compañía, del jefe, de los empleados alrededor de la compañía. La gente no se comparaba. Si uno le pregunta a mis papás y ellos, el día que decidí cambiarme de Oracle y buscar otro trabajo, casi les da un infarto, porque uno no se cambia de compañía, uno nace y muere en la misma compañía y básicamente acepta lo que le dan. Eso cambió absolutamente, y ese punto de inflexión es: la tecnología cambió, los procesos cambiaron, pero la gente también cambió, y estamos en un punto en donde tenemos que resolver qué es lo que necesitamos hacer para darle una mejor experiencia al empleado usando la tecnología. Cómo los líderes pueden entender que hay que tener más autonomía en el manejo de los roles, que tienen que acompañar mejor al empleado para que pueda, en un proceso constante, aprender ciertas cosas que le interesan y no necesariamente que le sirvan a la organización, porque eso también es bastante importante, y cómo aceleramos el proceso para que estemos listos para prestar esa propuesta de valor al mercado en el momento adecuado, en el tiempo correcto, con la gente correcta y en el lugar correcto. Y es así como las compañías empiezan a pensar qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer para poderse preparar en un mundo tecnológico? ¿Qué hay que hacer para poder estar listos cuando el de al lado está caminando más rápido, está trayendo más gente? Y lo primero, lo decía Eva Milano, es, pues eso es más allá de la estructura organizacional que conocemos como el organigrama. Se trata de entender cómo funcionamos y cómo nos alimentamos y nos relacionamos al interior de la organización. Entonces empieza por una cosa tan básica, entender qué son los puestos, o si tenemos cargos, o lo que tenemos es un conjunto de habilidades, porque es que ya finalmente todos hablan de describir el cargo, y lo que pasa, para los que conocen de procesos de selección, muchas veces las compañías están seleccionando cargos que no existen, que no han tenido una descripción de cargo nunca, y que cuando uno le pregunta a la compañía qué es lo que está buscando es unas competencias claves que le van a servir para que la persona sea mucho más ágil, más flexible, lidie con la ambigüedad, con la volatilidad de los negocios. No le están pidiendo a uno que sea graduado de administración, economía, derecho. Ese tipo de descripciones de cargos ya pasaron de moda y tenemos que levantarlas, porque finalmente, si queremos ser ágiles, tenemos que ser ágiles desde el diseño. ¿Cómo recomponemos la fuerza laboral en un momento en donde tenemos varias generaciones trabajando al mismo tiempo? Upskilling y reskilling, en español lo vemos más o menos como el reentrenamiento de la fuerza laboral. Llegan nuevas tecnologías, pero sería imposible que yo de un día para otro diga que solo voy a traer nativos digitales. En ninguna compañía voy a tener nativos digitales de una. Voy a tener una cantidad de personas que no va a poder cambiar de un día para otro, porque además cometería un error gravísimo, y es que estaría perdiendo el conocimiento de los mercados, estaría perdiendo la cultura organizacional, que una compañía pues es lo que la diferencia, estaría perdiendo conocimientos técnicos súper importantes por simplemente un manejo de tecnologías que realmente son una parte de ese gran ecosistema que se requiere para progresar. El cambio de la mentalidad y las formas de trabajo. Entender que ya quizás los hilos no son lo que se usa en las estructuras organizacionales. Entender que ahorita trabajamos con células de trabajo, que implica tener gente de diferentes áreas trabajando en proyectos, y adicionalmente ecosistemas de trabajo mucho más amplios que pueden atraer terceros a trabajar y hacer parte de ese gig economy en los procesos y proyectos organizacionales, que además suponen que el jefe ya no es el jefe, sino es el socio, que ya no hay una relación
reporte directo, sino que hay una relación incluso de socios en ciertos proyectos en donde tenemos terceros trabajando. Y pues evidentemente usando la diversidad, que muchas veces la malentendemos como simplemente tener mujeres y hombres y el número de mujeres y hombres, porque al final del día vamos mucho más allá de eso, y es entender que en la diferencia de pensamiento, en la diferencia de emociones, tenemos una fuente inimaginable de creatividad e innovación que nos permite entender mucho mejor qué es lo que está pasando afuera en el mercado, porque todo lo que hacemos al final del día es para llevar una propuesta de valor que realmente sea aceptada en el mercado. Si yo tengo gente de diferentes razas, religiones, intenciones políticas, temas de género y edades, pues lo que voy a lograr es entender mejor ese consumidor, que ya no es la misma familia de 4 o 5 personas con perro, ya tiene diferentes formas de ver la vida y demás. Transformar la organización, pues al final del día significa también que no dependamos del modelo de recursos humanos que toda la vida tuvimos y que nos dice cuándo contratar, cuándo despedir, cómo hacer el tema de desempeño, porque al final lo que nos está pidiendo la transformación digital es que adaptemos la organización para ser mucho más rápidos y para poder prestar mejores servicios. Y es aquí donde empezamos a preocuparnos, porque cuando uno empieza a oír de transformación digital y a preguntarle a los empleados cómo se sienten, pues lo primero que se da cuenta es que los empleados están confundidos, que los empleados se sienten inseguros. Nosotros tomamos el termómetro del compromiso de las principales compañías del mundo a través de nuestras encuestas de compromiso, y una de las dimensiones que preguntamos tiene que ver con la estrategia. Y lo primero que nos encontramos es que un gran porcentaje de los empleados no sabe cuál es el rumbo de su organización, cosa bastante grave en la medida en que queremos tener mayor valor en los mercados. Otra cosa que pasa es que todos hablan de transformación digital, pero cuando les preguntamos cómo sienten que son los procesos internos y la facilidad que tienen para hacer su trabajo, pues nos encontramos que el 37% de los empleados hablan de la burocracia al interior de la organización, porque generalmente somos más ágiles para hablar de la transformación digital hacia afuera, pero poco hacia adentro. Tenemos grandes organizaciones financieras que crearon agencias digitales y virtuales para que los clientes hagan sus transacciones, ni siquiera cómo pedir sus vacaciones a través de un modelo un poco más digital y tiene que llenar un formato en físico. Y es ahí donde empieza esa mentalidad de tenemos que cambiar esa visión de solamente somos digitales hacia afuera, sino empezar en lo digital desde adentro hacia afuera. Tenemos un tema donde los empleados, y esto pues básicamente es una de las cosas que más nos preocupan, sienten que hay un estancamiento organizacional porque creen que la organización no está preparada para los retos que vienen, el 32%. Y los retos del talento es que la gente ya en un mundo que cambia tanto, que tiene nuevos cargos, que tiene nuevos puestos, nuevas habilidades, no tienen ni idea cómo crecer en una organización, porque las líneas de carrera que uno tenía antes, que era profesional 1, 2, 3, después subía a supervisor, después subía a gerente y después subía a director, pues eso ya no existe, porque además las líneas de carrera ya se volvieron, ya no son ni horizontales ni verticales, sino como se necesita en el negocio en el momento que se necesite, y eso también es un cambio importante. Pero para poner la cosa un poco más crítica, no solamente los empleados están asustados, los líderes también están asustados, y esto pues nos pone, digamos, en un punto más complicado, y es que uno oye todos los días a líderes que llegan después de sesiones gigantescas de emails, reuniones internas mirando los pronósticos de negocio, los presupuestos, llamadas con el jefe, town halls para todos los empleados, citas con clientes, y al final del día llegan y se sientan con el financiero y el financiero les dice muy bonito todo, pero no están llegando a sus metas. No creo que a alguien aquí no le haya pasado, porque adicionalmente siente uno como la pesca milagrosa en donde va llegando a la meta y le van corriendo a la meta, va llegando a la meta y le van corriendo a la meta, porque esa es la realidad de los negocios, y encontramos líderes que ya no pueden manejar esa ambigüedad, encontramos líderes que se sienten agotados, que no tienen balance vida-trabajo. Y para colmo de males encontramos que las personas y los empleados no confían en ese liderazgo, y adicionalmente sienten que no tienen el acompañamiento suficiente porque están demasiado ocupados en las tareas del día a día. De hecho, parte de los estudios muestra que la incompetencia gerencial ha llegado al 50%, y eso qué significa que los empleados y los colaboradores están teniendo una percepción de incompetencia en sus líderes del 50%, porque no están viendo que responden a la necesidad del rol. Entonces aquí lo primero que necesitamos es, si antes nos estábamos demorando en cambiar las prácticas de liderazgo, ahora es una necesidad cambiar por completo, porque el líder que teníamos antes no es el líder que teníamos en el pasado.
Y tenemos 3 nuevos retos que los líderes tienen que empezar a gestionar. El primero, el sostener el negocio de hoy pensando en el negocio futuro, y es básicamente lo que le pasó a Netflix cuando repartía DVDs y en el mismo momento empezó a buscar citas con los estudios de Hollywood para empezar a probar temas de streaming, o lo que le pasó a Apple cuando vendía el iMac o el iBook y empezó a mirar temas de contenidos y buscar formas de tener un iTunes o temas similares. Se dice que la principal característica de un líder transformacional es aquel que puede pensar en cómo sostener un negocio, que es la ventaja competitiva de un negocio en el hoy, y cómo puede dar espacio para empezar a traer nuevas ideas y volverse ese inside outsider, esa persona que desde adentro está mirando el comportamiento externo y está trayendo las mejores prácticas para que la organización pueda ir progresando en el tiempo. Tenemos también un tema súper importante que a veces le habíamos quitado mucho valor en el pasado, era la opinión del empleado. Y como se los digo, pues ahora cada vez más importante que sea una relación súper transparente de acompañamiento, no ese momento en que el jefe era el jefe y que el jefe llegaba y le decía al empleado, pues yo soy su jefe y no soy su amigo. Cada vez más importante que esos líderes estén más cerca de las personas, que conozcan su propósito, su ambición, los temores que tienen, porque al final del día la cercanía también es lo que genera el compromiso de los empleados, y buscar ese compromiso es una de las principales tareas de los líderes hoy, y no solamente porque queramos tener empleados felices o satisfechos, es porque el compromiso hace que las personas den su milla extra, hace que esta milla extra sea la parte en donde pueden producir más, pueden tener mejores resultados, pueden representar mejor a la compañía, tienen una imagen de la compañía que más allá de la marca empleadora se vuelve la marca de la compañía y hace que en el mercado tengamos mejores resultados. Y bueno, el tema de simplificar continuamente, y es como la necesidad que tenemos de liderazgo hoy en día, es que ese líder tiene que pensar en cómo abolir barreras, cómo hacer que los procesos sean más dinámicos, cómo eliminar las cosas que no funcionan y dejar ese pensamiento de así lo hemos hecho siempre, ¿por qué cambiar? Sino siempre ponerse la duda de que las cosas no están funcionando como podrían funcionar mejor, y buscar formas en donde tengamos espacios de más experimentación, que podamos lograr que la gente se equivoque. Lo decía Elena Morano hace un rato, y es si queremos transformación, si queremos ser más ágiles, si queremos ser más flexibles, lo primero que tenemos que cambiar es la cultura. Y los líderes son el primer pilar de la cultura, y básicamente si estamos diciendo que queremos cosas nuevas, inventar, tener creatividad, y no le permitimos a los empleados que se arriesguen o que se equivoquen, pues nunca vamos a generar una cultura que nos lleve a ser mucho más ágiles y mucho más rápidos y mucho más digitales. Y entrando en materia, ¿cuáles son esas características de este nuevo líder para transitar el tema de la transformación digital? Y es que pues hay que pensarlas muy bien, porque es que si ya no estamos liderando el mismo grupo de personas, si ya no lideramos solo gente interna y externa, si ya empezamos a tener algunos humanoides o robots que se hacen parte también de nuestro equipo, incluso ahora dicen que hay la posibilidad de que en algún momento la inteligencia artificial funja como líder de equipos de trabajo, pues entonces empieza uno a pensar realmente qué es lo que se necesita para ser un líder en el momento de la transformación digital. Y lo primero que hay que tener claro es qué es la transformación digital y qué es digital para una compañía. Y como vimos en el cuadro que mostró Adriana, pues hay compañías que cuando uno le pregunta sobre los líderes digital no tienen ni idea. La mayor cantidad de compañías a las que yo he visitado y les he preguntado por digital, lo primero que me hablan es de virtualización, y virtualización es tener menos papeles. Pero la realidad es entender que lo digital es buscar nuevas formas de llegar al mercado, y que eso significa que tenemos que crear una cultura de trabajo diferente, cambiar la forma que estamos haciendo las cosas para poder responder mucho más rápido al mercado, lograr mejores experiencias tanto para clientes como para empleados. Ser digital entonces es lograr tener más tiempo para interacciones que tengan muchísimo más valor, y dejar que la tecnología se encargue de aquellos procesos que no son los que generan el valor mayor en el mercado. Definir metas y objetivos de desempeño. Cuando el líder entra y define qué es lo digital o hacia dónde quiere transitar en una estrategia digital y lo que busca en términos de valor en los mercados, pues tiene que tener claro cómo lo va a medir, qué métricas tiene que usar para transitar ese mundo digital,
definir la mentalidad. La mentalidad es parte esencial de la cultura, es cómo nosotros trabajamos, cómo permitimos que las personas colaboren, nos den ideas, cómo permitimos que las personas tengan la oportunidad de generar pilotos dentro de la organización, proponer, cómo permitimos que esas divisiones que existen entre el jefe y el colaborador se vayan rompiendo en una colaboración todo el tiempo, en una comunicación que siempre se esté dando. Y pues evidentemente alinear las capacidades del liderazgo. Les voy a poner este pequeño video para que vean lo que muchas personas sienten del liderazgo. La comida está pasando en la hoja. ¿Disculpa? Seguro que no está ahí. ¿Estás diciendo torpe? ¿Crees que soy torpe o loco? Ahora piensa con lógica, ¿quieres? Consideremos bien las cosas. Si estuviera allá, me rebajaría hasta aquí, a su nivel, buscándola. ¿Por qué hablo esto contigo? No eres la reina. No pareces la reina. Está aprendiendo a reemplazarme, Hopper. Oh, ya entendí. Hay nueva manera más. ¿Con que tú fuiste? No, no es verdad. Él es el Aprende la regla de un líder. Toda falla es tu falla. Hay que comer para que no te coman, princesa. Es el ciclo sin fin, si tú quieres. Y pues esto no es el líder que queremos seguir teniendo, no es ese rey de la cadena alimenticia que la culpa siempre se la echa al empleado, es ese líder que participa en las decisiones y que se empodera y que empodera a su equipo para que tome mejores decisiones, que no tiene que estar mostrándose en todos los procesos de la organización. Eso es importante, ese gerente que ya quiere aparecer en todo y que siempre quiere ser el que lidera todos los procesos, pues eso ya está mandado a recoger, porque si necesitamos una persona para que lidere todos los procesos, pues van a ser pocos los que vamos a poder avanzar en el tiempo, y así no vamos a poder llegar a ser ni mucho más flexibles, ni mucho más dinámicos, ni mucho más ágiles. Volvemos a la presentación. Y curiosamente, cuando uno hace encuestas de compromiso, pues lo que se da cuenta es que la percepción del líder todavía se parece mucho a esto que están viendo aquí. Todavía creemos mucho en las jerarquías, en la ambición, en el ego del líder, y pues eso es algo que tenemos que empezar a cambiar, buscando cosas que nos hagan mucho más exitosos en el futuro. Y es que el líder de hoy tiene que tener propósito, pero no solamente tener propósito de él, sino transmitirle el propósito a los colaboradores para que todos busquen un rumbo conjunto. Lo veíamos en lo que sentían los empleados cuando hablaban de confusión estratégica. Si hay confusión estratégica es porque el líder no logró transmitir el rumbo y la visión que una organización tiene, pero peor aún, el propósito, porque el líder tiene que ser un contador de historias. No solamente es mostrarles un mapa estratégico, hay que contar una historia que sea bastante convincente y en donde el empleado también vea que hay un espacio y un cómo voy yo aquí. El líder experiencial es el líder que abre la puerta a que probemos cosas diferentes, hagamos las cosas diferentes y nos demos el espacio para equivocarnos. El gestor de cambio, evidentemente, que tiene que ver con manejar esa ambigüedad y todo lo que en el día a día significa una transformación constante de la organización y de los negocios. Y una de las cosas más importantes es que hemos migrado de aquel líder que generalmente llegaba a un puesto de liderazgo porque tenía un conocimiento técnico importante, y lo veíamos muchas veces en donde el que era mejor en una función de pronto tenía la oportunidad de crecer, y de pronto de no tener gente a cargo llegaba a gerenciar una cantidad de personas porque tenía un conocimiento bastante importante en un tema particular. Eso ha venido cambiando porque realmente lo que se buscan líderes es, en los líderes hoy en día, es que desaprendan y aprendan rápidamente. Y lo que estamos midiendo hoy en día en competencias de liderazgo tiene que ver con el learning agility, con la agilidad de aprendizaje que tienen, con la curiosidad. Ya está mandado a recogerse el líder que se sienta con lo que viene, con lo que trae, lo que ha aprendido, y no se propone aprender más, estar todo el tiempo mirando nuevas tendencias y haciendo nuevos aprendizajes.
y pues todos los temas de inteligencia artificial, emocional. Habilidades para los empleados y para los líderes terminan siendo muy parecidas. Si uno habla de transformación digital y si habla de todo este mundo de la tecnología, pues lo primero que se encuentra es que hay 10 habilidades que son fundamentales para poder llevar a los negocios a prosperar. La parte analítica, tener una mentalidad analítica súper importante, lograr en un contexto tan turbulento como el que tenemos una habilidad de resolución de conflictos y de problemas, y como les decía, poder contar historias para poder usar datos y llevarlos más allá. Este tema de data management, todo el tema de análisis predictivos, en donde usamos tendencias del pasado y entendemos cómo hicimos las cosas y podemos propiciar modelos que nos permitan entender qué va a pasar en el futuro. Todo el tema de la solución holística de problemas, evidentemente muy parecido a todo el tema del strategic thinking, en donde tenemos que mirar digamos que la foto completa y no solamente procesos específicos. El design thinking, que es la habilidad para implementar estrategias innovadoras y sobre todo siempre mirando que el cliente esté en el centro. Change agility, todo el tema de cambio, el pensamiento sistémico, que viene siendo muy importante, el tema de la mentalidad de experimentación, cada vez más crítica en la forma como hacemos las cosas, pero no solamente en los líderes sino en los empleados. Y una súper importante son los temas que tienen que ver con la comunicación, porque una de las grandes barreras que han tenido las compañías para transformarse tiene que ver con la capacidad de oír la opinión del otro, de construir debates, de oír las opiniones no solamente de las personas de cierto nivel o de la junta directiva, sino abrir los foros de discusión incluso en los empleados de menor nivel, a los millennials, porque las grandes ideas para transformar la forma de vivir y de manejar los mercados y los consumidores y los clientes pues no necesariamente vienen de los mismos líderes que han manejado la organización durante mucho tiempo. La cultura de la experiencia del cliente pues termina siendo también la base de cómo nosotros vemos a los empleados como clientes, y ahí es donde el líder también tiene un espacio bastante importante para progresar. Y hay una cosa súper importante que se necesita de esa actitud del líder, y como yo les decía, el líder es el pilar más importante de la cultura. Y sabiendo que es digamos que el pilar más importante es como el role model, es el rol a seguir. Y eso implica que tiene que tener un manejo de las emociones bastante importante y tiene que tener una mentalidad positiva, porque finalmente no solamente su mentalidad va a influenciar la forma como él hace las cosas, sino que su mentalidad al final del día también va a influenciar la forma como los empleados hacen las cosas o viven la experiencia dentro de la organización. Y es que un líder que tiene una actitud positiva y una mentalidad positiva, pues evidentemente genera emociones positivas, formas diferentes de ver las cosas, mayores opciones, incluso crea nuevas realidades, y ahí es donde se crean nuevos negocios y ahí es donde realmente transformamos los modelos de negocio. Pero un líder que tiene emociones negativas, pues eso es una cadena que nos lleva a perspectivas más reducidas, no hay soluciones para las cosas, la competencia ya nos dio, ya nos ganó el mercado, ya nada que hacer, y pues atascado en el tema. Y pues para terminar, mi mensaje es: hablamos siempre de transformación digital, hablamos de tecnología, hablamos de proveedores de tecnología, de plataformas, pero realmente nada funcionaría sin la gente, porque además toda esa transformación digital, el machine learning, la inteligencia artificial, siempre van a necesitar personas que programen, van a necesitar desarrolladores, van a necesitar las personas que entiendan que hay que entender al consumidor para poder crear opciones mucho más digitales para llegar al mercado. Entonces, al final del día, no es ni el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. Y esto pues no viene de mí, viene de Darwin. Entonces, no se olviden de la gente, no se olviden del liderazgo, porque innovación siempre va a haber, pero personas también. Muchas gracias.